Bueno, saludamos y permitimos salude a nuestro público, a Tobías Crespo, próximo alcalde del Distrito Nacional. Digo, no, perdón. Ya tú estás Buenas lanzando noches, candidaturas. Tobías, ¿qué tal? Buenas noches, agradecido de este nuevo encuentro aquí con ustedes en esta noche y de verdad que saludando a los televidentes que siguen el espacio. Tú sabes, Tobías, que yo me sentí muy bien cuando vi que tu partido te seleccionó para ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué tal la experiencia vivida en aquel escenario que en primera instancia han definido al procurador, a la Procuradora General de la República, a la Procurador General de la República y a sus 7 adjuntos? Mira, tú sabes que yo no estaba tan contento como tú porque en el momento que la dirección política se reunía, yo estaba siendo intervenido de urgencia con una situación de una piedra en los riñones y después que salgo de la operación es que mis hermanos, mis hijos me informan de que la dirección política me había designado de manera unánime. Es decir, que mientras muchos lo estaban celebrando, yo estaba en una situación de salud. Pero nada, para mí ha sido de mucho, no solamente de orgullo, sino de distinción. Es decir, que luego de ser electo 4 veces diputado, porque este es nuestro 4º periodo, haber sido vocero de la bancada del principal partido de oposición de la República Dominicana, pues que la dirección política de la Fuerza del Pueblo y también la Cámara de Diputados, es decir, los diputados de todos los partidos políticos votaron de manera favorable por la propuesta nuestra y ya representando esa segunda mayoría, ya dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, junto a mi colega Omar Fernández, que hace lo propio por el Senado de la República, es una gran responsabilidad que han puesto sobre nuestros hombros. Antes de subir acá estaba discutiendo esto con algunos colegas de ustedes que estaban ahí en el estudio, fuera abajo, y decía que el procurador o la procuradora y los adjuntos, que completan también los otros 7 que son de carrera, aunque al final en definitiva de los 7 que escogimos, 4 eran de carrera. No, 6 eran de carrera. Solamente había una que no era de carrera, que era la que era directora ejecutiva de competencia, de procompetencia. Y es decir que el Ministerio Público debe estar de fiesta, ¿verdad? Que de los 14 procuradores generales adjuntos, 13 de ellos son de carrera. Cuando se hizo la votación, patrón, para el reglamento, ustedes estuvieron conteste en todo, porque ahí hay cosas que no debieron, que no deben ser el modus operandi, ¿verdad?, de ese órgano, porque la transparencia brilla por su ausencia. Mira, nosotros durante todo el proceso, en el caso de la oposición, hicimos propuestas. Primero para el proyecto de reglamento que fue subido a consulta pública por 20 días, luego cuando discutíamos las propuestas de 7 instituciones u personas que hicieron propuestas, y en el caso específico, y eso está consta en acta, de Omar Fernández y yo, nosotros nos abstuvimos de votar por la propuesta que se envió de rechazar lo que recomendaba el doctor Eduardo Jorge Prats con respecto a las vistas públicas. Nosotros entendíamos desde la Fuerza del Pueblo y como representante de la oposición que las vistas públicas le daba transparencia, porque si lo que se coincidía quiere, con participación ciudadana también. Si lo que se quiere es fortalecer el Ministerio Público, en ese sentido nosotros entendíamos que no, más que quitar, dañar, aportaba. Pero la propuesta oficial desde el punto de vista de los representantes oficiales, porque recuerden que hay 5 representantes de los partidos políticos, ¿verdad? Presidente de la República, que ostenta el cargo de presidente, y presidente del Consejo, pero es de un partido político, el del Senado, el de la Cámara, y los que representan a la segunda mayoría. En ese sentido entendíamos que era necesario que eso se diera. Ellos entendían que como, y ahí coincide, y vamos a hablar de lo que ustedes antes de la pausa querían saber sobre la unanimidad de la votación. Voy a entrar a explicarlo ahora, después que termine esto. Nosotros entendíamos que era necesario, pero ellos entendían que como era una facultad del presidente, que era una sola persona para cada una de las cargos, pero posteriormente también hicimos otra propuesta que ya que no se hacía vistas públicas, pues que le hiciéramos una entrevista
televisada, pero que como no estaba en el reglamento... Al final era lo mismo que una vista pública. Sí, pero en el caso específico tampoco se aprobó eso. Y nada, nos fuimos a la escogencia porque ¿qué es lo que pasa? Que la Fuerza del Pueblo, antes, durante y después, ha entendido que el Ministerio Público ha sido, a partir de la Constitución del 2010 y de la carrera del Ministerio Público, autónomo e independiente, y que lo que se intentaba hacer era fortalecer el Ministerio Público. Y en ese sentido, sí, siempre fuimos de lo que propugnamos, que es una facultad del presidente de la República designar a su procurador, no del Consejo, pero ya esa es la Constitución que tenemos, esa es la ley orgánica y ese es el reglamento que tenemos y es lo que nos tocaba como consejero en el momento. Entonces la gente debe entender que uno asume una gran responsabilidad ante el país. Entonces, si es potestad del presidente, la Fuerza del Pueblo lo planteó siempre. En el 90% de los países el Procurador General de la República es una persona de la confianza del presidente. Incluso cuando se está en campaña, el candidato presidencial le oferta al país una propuesta de las políticas de prevención y de crimen y la política criminal para el narcotráfico, los delitos organizados, la corrupción y todas las violaciones penales. Y en ese sentido, pues eso coincidía. Y en el otro aspecto es... no se podía rechazar a una persona que desde los 17 años está en el Ministerio Público, de carrera, fue incluso paralegal, cumplió con todas las fases de la carrera del Ministerio Público en su desempeño en la Procuraduría General de la República. Los méritos más que suficientes. Es decir, que la unanimidad y los votos hacia Jenny Berenice no podían ser opuestos. Y además de que desde el punto de vista también de lo que representa ese cargo, porque también nosotros debemos ver que estaban discutiéndose aquí de si debía ser de carrera o no debía ser de carrera. Ya al designarla ella de carrera, el know-how, como le dicen los norteamericanos, la curva de aprendizaje ya se tiene, entonces ahí la justicia en esa fase que se tiene, que ustedes la conocen más que yo, no solamente por el tiempo en política. Ahí está sustentado la idea de la unanimidad. Claro, la parte de la Fuerza del Pueblo de que el procurador era una designación del presidente coincidía con nosotros y también del perfil que lo cumplía en todos su vertiente. Todavía, corrígeme, porque yo no he escuchado la respuesta de la Fuerza del Pueblo a una intervención que hizo el vocero del PLD, me parece, no sé si es vocero, Gustavo Sánchez, que decía que lo que se le estaba haciendo con la designación de Jenny Berenice, cosa que yo no creo, yo creo como usted que ella se lo ha ganado, pero él decía que eso era hacerle un favor a Leonel Fernández. ¿Cómo interpretaron ustedes esas declaraciones de Gustavo Sánchez? Porque a ella se le ha señalado siempre como leonelista o parte del equipo de Leonel. Yo no voy a responderle el señor Martínez, a mi colega Gustavo Sánchez, que hemos compartido casi 15 años ahí en la Cámara, aunque él tiene más tiempo que yo. Porque al final uno asume el rol que le corresponde. Nosotros, por ejemplo, en un momento Bauta Rojas se retiró del Consejo de la Magistratura y el representante que se tenía ahí del PLD se quedó. Entonces él debe decir por qué si la Fuerza del Pueblo se retiró, el que era del PLD se quedó. ¿Era algún pago por algún favor? Es decir, no creo que esas sean las variables que nosotros como políticos de mucho tiempo yo no creo que debemos analizar ante un cargo de tanta envergadura, no solamente el cargo, sino los adjuntos. Es decir, estamos hablando del Ministerio Público. Yo no creo que ella se merece tampoco eso. Exacto. En el caso... Porque ella se ha ganado, que ella se lo ha ganado con su trabajo. En el caso, ella mérito tiene. No merece ninguna opinión esa aseveración de... No era porque, como no escuché ninguna respuesta. En el caso... No, es que realmente no merecía respuesta. En el caso de el proceso, finalmente, del Ministerio Público y los acontecimientos posteriores, todo esto que estamos viviendo, ¿ustedes entienden que queda fortalecido el Ministerio Público? ¿Lo analizaron? Porque al final sigue el peso de la persona que esté como titular para la independencia de ese órgano. Es un primer Mira, paso. Ángel, yo creo que esa pregunta es importantísima.
Yo creo que esta escogencia tiene sobre sus hombros y el gran reto y Se desafío. institucionaliza a partir de ahora el Ministerio. Exacto, de ver cómo en su ejecución, en su desempeño, tanto Jenny Berenice, que durante toda su vida ejecutó la parte de fiscal, pero que ahora ya en una posición que tiene otros componentes más gerenciales, más técnicos y más de gobernanza, ¿verdad? Y de dirigir todo un equipo de trabajo. Además, ya la persecución al PLD ya se cumplió. Ya, que no es igual, tienen ese reto y el desafío, pero también tienen el reto y el desafío, el hecho de que si nosotros estamos fortaleciendo el Ministerio Público y de 7 que no necesariamente debían ser de carrera, se escogieron 6 más los 7 que están, se ha puesto en la carrera una gran responsabilidad. Entonces tienen ellos y es la primera vez que tenemos una procuradora de carrera también. Correcto. No, y 13 procuradoras juntos. Tienen ellos sobre sus hombros el equipo completo que la acompaña, de demostrarle al país que en su desempeño, por ejemplo, tú sabes que tiene un tema de que a los 2 años la inamovilidad, a los 2 años hay una inamovilidad. Entonces, cuando llegue el término o el plazo para la reelección o repostulación o el cambio de procurador o procurador y de los adjuntos, pues ya aquí, dependiendo del desempeño, tienen aquí la valoración o no de sus resultados. ¿Tuviste el dime y direte de doña Miriam y Negro Veras? No lo escuché, ¿no? ¿Qué dime directo tuvieron? Bueno, tú sabes que a veces uno con tantas cosas pero y de responsabilidades... Son dos amigos, ellos se van a pero reencontrar. no, eso es difícil. Dice Negro Vera, refiriéndose a la frustración que él ha sufrido con el paso de Miriam Germán, porque son amigos de más de 50 años ellos, por el paso de Miriam Germán por la Procuraduría, él dice lo siguiente: su llegada me generó confianza por los estrechos vínculos que desde siempre nos han unido y por el convencimiento pleno que desde la Procuraduría, y por el estrecho vínculo y por la trayectoria de independencia que había mostrado. Punto. Luego dice que había mostrado. Sin embargo, la alegría se disipó pronto. Cuando llegué al convencimiento pleno, señores, ¿ustedes saben qué es el convencimiento pleno? Convencimiento pleno de que desde la Procuraduría se elaboraban expedientes cargados de tipificación criminal contra ciudadanos y ciudadanas honorables. A eso ella le responde y dice que él no es más que un sepulturero de la amistad. Bueno, respetamos ambas opiniones, no vamos a meternos en esos temas, pero yo entiendo que ante la aseveración de él, precisamente esos son los grandes retos y desafíos que debe tener. ¿Tú crees que el proceso electoral pasado, esos 4 años que pasaron, realmente se politizó, se judicializó la política? Estos expedientes, estos 6 expedientes que están en la justicia, ¿fueron simplemente para garantizar la reelección? Bueno, nosotros lo que entendemos es que desde el Ministerio Público, en el caso específico, no solamente de los casos de corrupción, porque también pueden haber casos hasta empresariales, políticos, ¿verdad?, de figuras reconocidas que pudieran ser utilizados con ese poder que tiene el Ministerio Público, ese monopolio de la persecución penal, de la información. En ese aspecto yo creo que lo que debe garantizarse es el debido proceso, la presunción de inocencia y que en definitiva nosotros tengamos sanciones en última instancia, porque eso es lo que espera el pueblo, que no hay. Si no es impunidad. Si no hay una sanción de la cosa irrevocablemente juzgada, todo esto que se hizo se perdió. Entonces la gente pierde la confianza en la justicia. Yo creo que lo que primero debe haber es, de todos esos casos que del 2020 para acá nosotros hemos tenido una sentencia definitiva. No la ha habido. Ni la va a haber ya. Eso es lo que espera. Están Ahí extintos. voy, Tobías, porque tú eres un diputado, un legislador ya de muchos años. Yo soy de los que creo que ese código procesal penal hay que revisarlo, porque es que eso da pie precisamente a esto que está pasando.
tanto la defensa como el Ministerio Público. Es decir, deben de haber plazos más estrictos. No puede durar 4 años un caso. O establecer un juez especial para la corrupción. Porque es que en un año, si en un año usted no puede demostrar su inocencia, o en un año el Ministerio Público no puede demostrar la culpabilidad, entonces el caso no va. Yo creo que la justicia tiene retos y desafíos. No solamente el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es un operador de todos los componentes que tiene la justicia, de que se pueda determinar ya de manera precisa que el ciudadano no quede en un estado de indefensión. ¿De qué sirve tantos reenvíos? Eso es procurador de justicia, es procurador general de la República. ¿De qué sirve tú tener sentencias y que haya un incumplimiento de esa sentencia? Es decir, sentencias del Tribunal Constitucional. En desacato. Es decir, desacato de sentencias del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, un ciudadano que se pasa 6, 7, 8, hasta 10 años detrás de lograr una sentencia definitiva en última instancia, en casación, y hasta a veces en el Tribunal Constitucional, cuando se entiendan que se violen derechos, y que al final y en definitiva no pueda lograr el objetivo. Entonces, ¿de qué sirve una justicia de ese tipo? Entonces, yo creo que son de los grandes retos y desafíos que no solamente el Ministerio Público, sino que el cambio de los demás. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 jueces que se vencieron ya el año pasado, desde el mes de julio al mes de septiembre. Esos jueces deben ser evaluados y de la Suprema Corte, 3 de ellos de carrera y 2 que no son de carrera. En julio, eso debe escogerse ya este año, pero se decidió priorizar el procurador y los adjuntos por el tema del plazo constitucional que daba 100 días al presidente, luego de que se proclamó la Constitución que se modificó el año pasado. Pero también están los jueces del Tribunal Superior Electoral y la agenda que tiene el Consejo de la Magistratura. Nosotros tenemos una agenda muy intensa de aquí al mes de noviembre del 2027, con el tema del Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia. Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas no está en nuestras manos, sino en la Tribunal Cámara de del Diputados Congreso y el Senado, pero con el Tribunal Constitucional, que de manera progresiva, igual que en la Suprema, algunos cambia de manera constante. Es decir, que nosotros con esa renovación de la justicia debemos garantizar esos derechos que al final el ciudadano dominicano queda en un estado. Pero en ese punto que plantea César de modificar el código procesal penal, yo me inscribiría en la posibilidad de que para los casos de corrupción se designe a un juez. Que su único tema, cuando se le... No es que sea fijo, no. Entró el caso G5. El juez fulano, usted lo atiende. Ese es el único usted caso. Tenía 4 casos más, déjelo. Sí, pero se le va a asignar a otro tribunal. Tú estás para que usted... un sector. Nosotros estábamos discutiendo en la ley de yo trabajé mucho en la ley de extinción de dominio y en la de bienes incautados de extinción de dominio. Y ahí se estaba discutiendo de tenía que ver no solamente con los delitos de corrupción, sino de lavado de activos, los 21 delitos, 31 delitos que están especificados en la ley de lavado de activos, que son los mismos que abarca la de extinción de dominio. Y estábamos discutiendo la posibilidad, pero eso requería de mucho tiempo, la parte de la formación, la capacitación de no solamente una procuraduría especializada, sino de un tribunal, era un tribunal especializado que se estaba discutiendo para esos juicios que le llaman juicios civiles de extinción de dominio. Entremos al tema. Porque, para terminar ya y cerrar este tema, porque el problema es que han pasado todos estos años en estos casos de corrupción, ¿no? ¿Verdad? Pero en primera instancia que está, y ahí eso va a apelación y después a la Suprema. Sí, una apelación. Entonces, pero es que ya están va a durar 20 años. No es que no pueden pasar, justicia. No es que no pueden pasar de 4. No pueden pasar de 4. La Constitución es clara y hay oí a alguien decir que no es una regla matemática, no es matemática, es aritmética, es peor, es aritmética. Es un cómputo aritmético que de es una camisa de fuerza. De suma y resta. Sí. Pero es la propia ley que lleva a violar esos artículos. Ya 4 tienen 4 años. Es la propia ley que da todos estos plazos y permite que el abogado haga tanta
Pero también hay aspectos que tienen que ver con la agilización, que también la misma Suprema Corte de Justicia tiene facultad y el mismo Ministerio Público de tomar resoluciones pero para, cuando tú tienes... para agilizar casos, y se han dado en muchos aspectos en la jurisdicción inmobiliaria, cuando no hay un problema, por ejemplo, con colindantes. Sí, pero es que yo concluyo... Entonces, hay aspectos que el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público, ambos consejos, yo concluyo... para ese cuello de botella que hay y ese retraso en una justicia que finalmente no llega, pueden determinarlo por resolución. Es que yo concluyo si tuviera el Congreso. Estos casos se diseñaron para que quedaran impunes. Estos casos tenían solo un objetivo, el show mediático para montar el lawfare. ¿En manos de quién está la justicia? ¿La justicia está en manos del presidente de la República? Sí, claro, claro. Oh, sí, porque claro. Los jueces están en manos de quién, Cambiemos de la Suprema de tema, Corte de Tobía. Justicia. Pero acá, el tema del tránsito, patrón. He visto al presidente de la República insistir, emitió un decreto alrededor de septiembre, octubre, noviembre, para el tema de la seguridad vial. El director del Intran hace un show 2 o 3 días antes del 27 de febrero para dar lugar a que el presidente mencionara el tema en el discurso, que la verdad que el presidente lució mal en ese tema. Ahí no se ha hecho nada en seguridad vial, nada absolutamente, es un maldito fracaso. Aquí no se ha podido establecer absolutamente nada del procedimiento de la inspección vehicular, de la inspección de los accidentes vehiculares. No se ha hecho nada. Llévamelo del 17. No en te estos 4 enfoques nada años. más en estos 4 años. No, en estos porque 4 esa años. ley se evacuó en el 17. Pero en estos 4 años no se ha hecho nada. Tenemos que ir del 17, contarle el 17 a, sí, pero a lo que mi tema es estos 4 años, porque yo estaba satisfecho con la ruta que llevaba la aplicación de la ley anteriormente. La Entonces, ruta que llevaba era lenta, pero... Tu evaluación a esa ley, tendremos que abocarnos a la modificación de la ley, ni siquiera el tema de las sanciones. Esa ley deroga la anterior y se está manejando las sanciones, las multas con la ley vieja. Esto es una locura, patrón. No, el problema no es la ley, el problema es el gobierno, no hay voluntad política. No hay voluntad política. Yo creo que el gobierno no ha aplicado la ley de manera correcta, no es prioridad del gobierno estos temas. Ya a 52 meses Luis Abinader de haber llegado al Palacio, anunciar un pacto por la seguridad vial, da mucha pena porque nosotros estamos viendo 8 fallecidos todos los días en las calles. Cuando llega el gobierno en el 2020 fallecían 6 dominicanos, ahora fallecen 8, sí, porque no se ha aplicado. Todavía de que la pandemia también nos trajo una... No voy a mencionar el nombre pero que le decían. Pero han pasado 10 años de la pandemia. Pero perdón, la pandemia nos trajo una nueva modalidad de motoconcho, lo delivery. Es decir, se multiplicaron por cientos. Sí, y es verdad, al no aplicarse la ley como debe de aplicarse, andan pero hay muchas sin cosas, ningún control. Entonces, pero el tema del la mayoría de los fallecidos son en motocicleta. Siempre ha sido así. El término del fenómeno de la motocicleta es el que afecta las estadísticas de la seguridad. Del 60 al 67% está impactado por una motocicleta. Ahora, ese no es el tema principal para que no se establezca un plan nacional estratégico de seguridad vial para llevar a que se reduzcan los accidentes de tránsito. Por ejemplo, en el 2017, cuando estaba la ingeniera Claudia Francesca y se promulga la ley, se lanza el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial que buscaba reducir al 2020 un 30% las muertes por accidentes de tránsito y al 2030 a la mitad. Y cuando se habla de la mitad es llevarlo al promedio de América Latina, que son 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Aquí están falleciendo más de 34, más del doble, el primer país en el mundo. Y en ese aspecto, pues, en el 2021, cuando entra este gobierno, el primer director del Intran vuelve y anuncia un Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial, que era el mismo que se había lanzado en el 2017, el otro tenía 137 páginas y esto lo redujeron a 118, creo que fue, pero era el mismo plan ajustado. Pero el problema no es el plan en carpeta, sino que se ejecute y se aplique, sobre todo en los 3 factores que afectan la seguridad vial:
el primer factor y el más importante somos nosotros, el factor humano. Claro. El factor humano afecta impacta en el 90% de los accidentes de tránsito. Luego el 4% el factor vía y el entorno de la vía, y el otro 4% el factor vehículo. Pero aún así, ese 8% del factor vehículo y el factor vía está determinado por el conductor también, por el factor humano. Es decir, saber que la vía está oscura, que hay una curva, que está mojado, que hay problemas en la vía, usted puede identificar el riesgo y actuar en consecuencia. Hay un 2% que se les deja a la casualidad, a casos fortuitos, un terremoto, un maremoto, se te cruza una vaca, se te cruza un niño, tú no lo estás esperando, entonces ahí tú no puedes más que reaccionar, ¿verdad?, ante la situación. Entonces, bajo ese esquema, yo creo que el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial desde el 2017, si lo hubiésemos implementado, la situación hubiese sido diferente, pero no hay prioridad en el tema. Y prioridad no es solamente decir que yo voy a hacer un pacto por la seguridad vial, porque eso se vio, lo que yo vi ahí fue algo de circo, que no me gustó. Es decir, veo al director del Intran de manera muy, como si fuera... no, son payasadas lo que está presentando. Son payasadas. En ese aspecto, cuando tú le dices a la población delante del presidente, oiga, que usted va a premiar a los que no violemos, a los que no violamos, le va a premiar para que tenga que pagar menos en la renovación de la licencia. Y eso surtió una carcajada en el auditorio. Pero ven acá, ¿y qué tú me vas a hacer con los que violan? La misma ley 6317 dice que el sistema de conducir por puntos, a aquellas personas que no violamos, se le da unos puntos para que lo puedan canjear. Pero que lo que tiene que hacer el gobierno es sancionar a los violadores. No sé si me entiendes. Es decir, desde que a ti te dan la licencia de conducir, se supone que tú haces un contrato social con el Estado, de que vas a respetar la vida, de que vas a respetar los derechos de los demás, de que vas a respetar la ley. Y a ti no hay que premiarte para eso. Eso fue algo que realmente ridículo. A mí me puso, ver al país, creer que el país y el dominicano es tonto. Entonces yo creo que así nosotros, pero peor aún, también vi a mi ex colega Farideh, senadora y flamante ahora ministra de Interior, decir que la ley hay que modificar la ley porque manda a prescribir las multas, no es la ley 6317, es el mismo Código Procesal Penal que tú hablabas, que dice en el artículo 439 o 434 que las multas que son contravencional prescriben al año. No es la ley 6317, es el Código Procesal Penal. Todavía, porque yo tuve la oportunidad vi al director de la DGC también diciendo que para ellos agarrar a los motoristas tienen que ser infraganti. Y alante de todos los agentes, debajo pasan los motores violando la luz roja, pisando la cebra. De verdad que cuando yo vi eso, me quise realmente desaparecer de este planeta. Yo que participé un poco en la ley, porque era el presidente de la Comisión de Tránsito. Usted fue con nosotros a las discusiones. Hay algo que sí yo creo que se cometió un error. Bueno, yo te lo dije en ese momento. Yo pensé que se iba a ser un ministerio del transporte. Todavía es mi convicción. No me lograron convencer, pero tuvimos que ceder a un instituto. Sí, pero que el problema de eso es que tú tienes un director del Intran y un director de DGC con el mismo rango. Entonces, ¿quién manda a quién? Porque uno pertenece a la policía. No, pero es que no son, y el otro, son áreas totalmente distintas. Ese no es el problema. Mire por qué no es el problema. Te digo porque yo conocí un director de Amén, bueno, ya era DGC, y me dijo, bajo ningún criterio yo le hago caso al director. Bueno, pero eso se presta para eso. Sí, pero es que no tiene que hacerle caso, es cumplir su tarea. Él lo único que tiene que hacer es, la ley 6317 le dice todas las competencias. Que tiene cada uno. Nosotros le quitamos, mire, la AME, usted sabe qué hacía la AME, instalaba semáforos, reparaba semáforos, señalizaba. No es su función. Se la quitamos ya. Esas no eran funciones de ellos. Ellos son policía. Y sus funciones son viabilizar, monitorear y llenar el acta de infracción. Sí. Y aplicar la ley. Más nada. Ahora, pero ellos son que cambiaban. No, ellos hacían todo, pero ya no. Yo tengo problemas con la pero después de la 17. Mi cabeza está en juego porque le mandamos a hacer, porque aquí habían 5 instituciones que educaban. Educaba la DGTT, educaba la OTTT, educaba la eran 12 educaba, todo el mundo educaba. Y yo me preguntaba, uno estaba enseñando A,
otro B, otro C. Entonces nosotros eran- eliminamos eso. eran La dos única que puede instituciones. educar es la Escuela Nacional de Educación Vial y el Intran, junto con el Ministerio de Educación, que esa es mi gran expectativa para ver nuevos peatones, nuevos pasajeros, nuevos conductores, la inserción de la educación vial de 0 a 5 años en preescolar, en el nivel primario y en el nivel secundario. Nosotros vamos a tener un cambio de cultura, un cambio de No, comportamiento porque la ley en una hasta generación. se le aplica al peatón ¿Y también. en qué punto estamos hoy? Porque esto es un desastre, señores, lo que está pasando. Pero no es nada más el Intran o la DGC. El tema es los ayuntamientos. La capital es un desastre. Pero En la es que los capital hicieron un ayuntamientos- cambio de vía de 42 vías de 48 que autorizó una ordenanza y no la han señalizado. Todavía la ¿Qué vía tú te haces? dice de un lado y tú... No, y la gente anda porque mucha gente No, inclusive... ese es el problema. ¿Tú sabes cuál es La el gente se problema, mete Ángel? y que no se... No Que hay señala. gente que, Elian, te voy a decir, negocios que no le conviene una vía de una dirección, mandan a quitar las señales. Pero, Miren qué punto pero está si de la dos pintan vías. la vía, si está pintada no la van a mandar a Pero ¿y qué es cambiar. lo que van a- Miren, si Es hacemos una fundamental, la evaluación, cambian. el principal aporte se logró en el gobierno anterior con la reforma institucional. Se eliminó la OTTT, la Sí, no, DGTT, fueron que 11 o 12 Sí, instituciones. 2. Ese fue el principal aporte, porque a veces veíamos el desorden en la calle, pero el desorden estaba Era desde el propio institucional, Estado, claro. desde el propio gobierno que tenía demasiadas ¿Y ahora quién es instituciones. que tiene el desorden? Ahora, si tú me porque preguntas, ahora todo está en bajo la la aplicación de la ley sombrilla no ha del llegado Intran. ni siquiera a un 2%. No tenemos la inspección técnica vehicular, no Increíble. tenemos los alcoholímetros, No no tenemos tenemos, ni los radares, no tenemos los ayuntamientos, Por que eso, hablaba el inspección patrón técnica. Ángel. La inspección técnica, pero no Los quitaron la revista ni ayuntamientos eso. no han asumido ni la Liga, ni FEDOMU, ni FEDODIN, ni las alcaldías. Yo quiero que las alcaldías hagan como Santiago, hagan como creo que Puerto Plata, La Romana. Son 3 o 4 alcaldías que han asumido el rol que le establece a la alcaldía como el ejecutivo del territorio, el administrador del Todo territorio. debe Ven ser acá, en Toby. La ley 6317 en 126 artículos dice el Intran y los ayuntamientos, su área de dos- Ahora, uso. tengo una Lo pregunta. único Dos que no cosas. pudimos darle al ayuntamiento, que sí es una deuda, y ya Fue yo sometí el un dinero. proyecto de ley, es para la distribución de las multas. De Que recursos. cuando la violación Que sea en César la- fue muy contundente desde el principio con eso. No, porque no, eso pero se tenía aprobó en la razón, Cámara estaba de ahí. Diputados. Fue el 5 Senado, minutos. fue en el 5 minutos Senado. antes fue sacado. Ahí en el Pero Senado. eso estaba. Si la violación era en el municipio, el 40% iba a la alcaldía, el 20% a la DGC, el otro 20% al Intran y otro 20% a la Procuraduría. Si la violación no era en el municipio, no se En le la daba carretera. nada a la alcaldía y el 100% se distribuía. 35 Intran, 35 DGC y 30 a la Procuraduría. Esa era la distribución. La volvimos a someter, es decir, que está en la Comisión de Movilidad y Transporte, que tuvimos que sacarla de Obras Públicas, y creo que lo vamos a lograr, porque es necesario que los ayuntamientos tengan recursos para señalizar, rotular las vías, dar soluciones Claro. viales, instalar y dar Finalmente- mantenimiento de los semáforos, pero también que la DGC tenga recursos, y aquí voy a anunciar un proyecto de ley que voy a someter en el día de mañana, para alcoholímetros, para radares, para camionetas, para radiocomunicación. No es posible, César y Ángel, que nosotros tengamos Acarrea, un programa del Ministerio Interior que va a dar asistencia vial con personal donde no llegue el Comipol. No es posible que nosotros tengamos Comipol con más empleados y más gente que lo que tiene la DGC, y la única que está por ley es la DGC. Voy a someter un proyecto de ley para unificar todo lo que es Comipol, que es asistencia vial. Eso no es seguridad vial. Asistencia vial. Eso es asistencia vial. Y el programa Acarrea, todos esos recursos que vayan a la DGC, hay que fortalecer a la DGC. Gracias, Tobías. Se me quedaron 2 temas, hermano. No, Quería saber con quién tú estás, si con Leonel o con Omar, y pero también ven si acá, tienes está con su problemas. partido, el que coja su Pero él partido. sabe responder. Y si no tienes problemas con el amigo Rafael Paz ni con Domingo Contreras por el tema de la alcaldía. No. Pero son temas que me los debe. Así que sácame otro ratico una noche de estas. Bueno, si me invita así, tal vez venga entonces con los guantes puestos. Gracias Tobías. Para mí, para César Cabrera, gran placer tenerte en El esta placer escena es nuestro. y Gracias haber por compartido con todo nuestro público en la noche de hoy. Buenas noches.